El destino final de Jimmy Hoffa sigue siendo uno de los mayores misterios y teorías de conspiración en la historia estadounidense moderna. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo es que aparentemente desapareció en el aire sin ser visto ni escuchado de nuevo? Una persona que intenta responder a esta pregunta es Martin Scorsese en la película El Irlandés, película basada en el libro biográfico Heard You Paint Houses, o en español He oído que pintas casas, de Charles Brandt. Frank Sheeran, quien al parecer se adjudicó el homicidio de Hoffa en algún momento, fue uno de los irlandeses más temidos en la mafia, involucrado en agresiones asociadas con el crimen sindical. Fue un amigo cercano de Jimmy Hoffa y, bajo la presunción de este mismo libro, aparentemente colaboró en el evento más impactante del siglo XX, el magnicidio de John F. Kennedy. Frank Sheeran nació en Darby, Pensilvania, el 25 de octubre de 1920 de padres católicos irlandeses. Sheeran evitó cualquier problema en su juventud y tuvo una infancia tranquila y modesta. Se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió en la invasión de Sicilia, estacionado en Catania, un pequeño detalle que le ayudaría en el futuro. El 24 de octubre de 1945 regresó a casa y tomó pequeños trabajos, usualmente como conductor de camiones o guardia de seguridad en bares locales y salones sindicales. Fue alrededor de esta época cuando conoció a Russell Bufalino, importante miembro de la familia criminal Bufalino. Un día, Sheeran tuvo problemas con el motor de su camión y se detuvo en una parada donde casualmente estaba Bufalino. Bufalino vio al imponente joven irlandés y se acercó para ayudar. Sheeran más tarde dijo de Bufalino que era lo más parecido a la representación de Marlon Brando como el padrino que se podía encontrar. Lo describió como muy educado y de voz suave. Bufalino quedó impresionado con Sheeran en parte debido al hecho de que Sheeran había servido en la misma parte de Sicilia donde él nació, Catania. Su relación floreció y poco después Sheeran fue presentado a un amigo cercano de Bufalino llamado Angelo Bruno, quien era un miembro prominente de la mafia de Filadelfia. Bruno ascendería a jefe de la mafia de Filadelfia en 1959. Durante este periodo, Sheeran fue solicitado para ayudar con pequeñas tareas como recolectar préstamos y entregar mensajes, pero no fue hasta que ocurrió un incidente con un hombre llamado Whispers que Sheeran fue solicitado para cometer un asesinato. Resulta que este hombre llamado Whispers prestó una cantidad significativa de dinero a un negocio de lavandería, pero el propietario de la lavandería estaba teniendo problemas para pagar la deuda debido a otro competidor rival llamado Cadillac, que estaba acaparando la mayor parte del comercio. Entonces, Whispers le pidió a Frank que saboteara a Cadillac y los pusiera fuera de negocio para siempre. Le pidió a Sheeran que mantuviera esto estrictamente en secreto y que no usara a nadie más para el trabajo. Sheeran estuvo de acuerdo y en los días siguientes inspeccionó a Cadillac antes de llevar a cabo el trabajo. Posteriormente, Sheeran fue convocado por los jefes Bufalino y Angelo Bruno a un bar local dirigido por el gángster de Filadelfia, Felix Skinny Reithos Di Tullio. Sheeran sabía que estaba en serios problemas. Había visto las audiencias del Senado sobre el crimen organizado con miembros de la mafia italiana siendo llamados a declarar y sabía que estos hombres no eran para tomarse a la ligera, así que con algo de nervio procedió a explicar la situación a los jefes. Bruno luego se mostró molesto y reveló que tenía una participación en Cadillac, por lo cual Sheeran se sintió en grandes problemas. Sheeran le dijo a Bruno que Whispers le había ordenado hacerlo y mantenerlo en secreto. Después de idas y venidas y la tensión acumulándose, finalmente decidieron darle a Sheeran una oportunidad y Bruno le dijo a Sheeran que lo arreglara entonces y que ya sabía a qué se refería. Al día siguiente, encontraron a Whispers muerto a tiros en la acera. La relación entre Sheeran y Bufalino continuó floreciendo. Luego, Sheeran fue presentado a Jimmy Hoffa por teléfono. Las primeras palabras que Hoffa dijo a Sheeran fueron «He oído que pintas casas», un eufemismo para matar gente, y como posteriormente fue titulado el libro mencionado en el inicio de este video.
Sheeran dijo que sí, y también dijo que hacía su propio trabajo de carpintería, otro eufemismo para referirse a que también sabía deshacerse de los cuerpos. Hoffa le tomó simpatía a Sheeran, y desde ese día en adelante, Sheeran sería un amigo cercano y guardaespaldas de Hoffa. Ayudaría a Hoffa a dirigir sindicatos locales y resolver disputas sindicales generalmente mediante el uso de la fuerza. Tanto fue el acercamiento entre Sheeran y Hoffa que entró en confianza hasta con su familia, en especial con su hija Peggy. Jimmy Hoffa, desde temprana edad, fue un activista sindical y se convirtió en una importante figura regional con la Hermandad Internacional de Camioneros alrededor de los 25 años. En 1952 fue vicepresidente nacional de la Hermandad Internacional de Teamsters y fue su presidente general entre 1957 y 1971. Obtuvo el primer acuerdo nacional sobre las tarifas de los camioneros en 1964 con el National Master Freight Agreement. Desempeñó un papel importante en el crecimiento y desarrollo del sindicato, que finalmente se convirtió en el más grande por número de afiliados en los Estados Unidos, con más de 2.3 millones de miembros en su apogeo durante su mandato como líder. Hoffa se involucró con el crimen organizado desde los primeros años de su trabajo de camionero, y esta conexión continuó hasta su desaparición en 1975. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos en Estados Unidos durante los años 50 y 60. Es conocido en la cultura popular como uno de los mayores enemigos de los Kennedy. Una teoría aborda que fue uno de los implicados en el asesinato de John F. Kennedy, pero no ha habido pruebas contundentes que apunten a eso. Por cierto, hablando de los Kennedy, el libro Heard You Paint Houses aborda lateralmente la siguiente teoría, tampoco comprobada oficialmente. Según indica, Robert Kennedy era una espina en el lado del crimen organizado como fiscal de la nación. Había estado llevando a cabo investigaciones sobre la mafia y tomó un interés particular en las actividades de Jimmy Hoffa. Hoffa estaba indignado con las investigaciones. Otros mafiosos como Carlos Marcello, Santo Traficante y Sam Giancana también fueron blanco. Con esto encima, se ideó un plan para matar al hermano de Robert Kennedy, el famoso presidente John F. Kennedy. La mafia decidió que si mataban al presidente, Robert Kennedy perdería su poder y detendría todas las investigaciones sobre las actividades de la mafia. Según se indica, por órdenes de Bufalino, Sheeran fue responsable de asegurar que las armas a ser utilizadas en el complot fueran cargadas en un avión con destino a Texas desde Baltimore unos días antes de la visita del presidente a Dallas. El 22 de noviembre de 1963, finalmente el presidente fue tiroteado y asesinado en Dallas, Texas. En un momento de la película El Irlandés, el jefe criminal Russell Bufalino, interpretado por Joe Pesci, dice lo siguiente: si pueden derribar a un presidente, pueden derribar al presidente de un sindicato. Esto se relaciona precisamente con esta teoría de conspiración famosa de que la mafia estuvo detrás del asesinato del presidente Kennedy. Al final, Scorsese decidió no incluir en la película el relato de Sheeran sobre la entrega de las armas, a lo que en algún momento mencionó que no querían profundizar en lo que podrían considerarse teorías de conspiración. Scorsese dijo: lo que queríamos hacer era explorar la naturaleza de quiénes somos como seres humanos, el amor, la traición, la culpa y el perdón. No quiero enturbiar la emoción y el poder de lo que estaba pasando. En 1967, Jimmy Hoffa fue enviado a prisión por soborno y fraude. Sheeran pasó la mayor parte de su tiempo dirigiendo ciertos sindicatos y manteniendo el orden para Hoffa. Durante el encarcelamiento de Hoffa, Bufalino llamó a Sheeran para encargarse de un asunto en Nueva York: Joe Gallo. Joe era un peligroso gángster y miembro de una facción rebelde de la familia Colombo. Después de ser liberado de prisión, al parecer organizó el intento de asesinato del jefe de la familia Colombo, Joe Colombo. Los jefes de la mafia no estaban contentos con las actividades de Colombo. Había sido el jefe de la Liga de Defensa Italoamericana, dando discursos públicos y realizando entrevistas con la prensa. Era demasiada publicidad para un jefe de la mafia.
Así que algunos jefes decidieron eliminar a Colombo, y aunque el golpe tuvo lugar, la ejecución fue descuidada, ya que se hizo a plena vista y frente a la familia de Colombo en un mitin del Día de la Unidad Italiana, lo cual está prohibido según las reglas de la Cosa Nostra. Los leales a Colombo buscaron venganza por el asesinato y Galo se mantuvo en bajo perfil después del golpe. Sin embargo, en la noche de su cumpleaños en 1972, Galo celebró con familiares, amigos y un guardaespaldas en un restaurante en la pequeña Italia en Manhattan. Galo se sentó con la espalda contra la pared en el restaurante y después de algunas copas relajó su guardia. Fue entonces cuando Sheeran entró y tomó posición en la barra frente a Galo. Después de unos minutos, Sheeran se levantó de la barra, se acercó a la mesa de Galo y comenzó a disparar. El guardaespaldas de Galo resultó herido mientras Galo corría hacia la salida intentando atraer el fuego lejos del grupo. Sheeran lo alcanzó afuera y disparó más tiros contra Galo. Sheeran se fue con un asociado quien manejó el auto hacia y desde el golpe. Versiones contradictorias del asesinato de Galo implicaron a 4 miembros de la familia criminal Colombo que irrumpieron en el restaurante y llevaron a cabo el asesinato bajo las órdenes del jefe interino de Colombo, Joseph Jacobelli. Por otro lado, el antiguo capo de la familia Colombo, Michael Francese, también disputa que Sheeran haya sido el asesino, cuando comenta la escena que muestra el asesinato en la película El Irlandés, señalando que él sabe de hecho lo que pasó allí basado en su involucramiento personal con la mafia en esos tiempos. Durante su tiempo en prisión, Hoffa tuvo una disputa con un aliado cercano llamado Tony Provenzano, un capitán en la familia criminal genovese. La disputa fue por pagos de pensión para un trabajo sindical que Provenzano pensaba que tenía derecho a ello, pero Hoffa se negó a honrar los pagos debido a la condena de Provenzano. Se dice que hubo un altercado físico en la cárcel donde Hoffa se fue a los golpes con Provenzano. El 23 de diciembre de 1971, Hoffa fue liberado de prisión cuando el presidente estadounidense Richard Nixon conmutó su sentencia por tiempo cumplido, aunque por otro lado, algunas fuentes indican que hubo sobornos de por medio donde estuvo involucrado Nixon. Según funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca de los Estados Unidos, la liberación de Hoffa se concedió con la condición de que no participara directa o indirectamente en actividades sindicales hasta 1980. Temiendo esto, y con el objetivo en mente de recuperar la presidencia del sindicato, Hoffa sostuvo que nunca había aceptado tal condición y presentó una demanda sin éxito para que se anulara la restricción. Sin embargo, Frank Edward Fitzsimmons, el actual líder sindical de la Hermandad Internacional de Teamsters y respaldado por Tony Provenzano, apoyó la posición del gobierno. Pero Hoffa tenía otros planes. Quería sacar del camino tanto a Provenzano como a Fitzsimmons para despejar el camino y ganar la presidencia de los Teamsters. Tenía la intención de publicar un libro acusando a Fitzsimmons de venderse a los mafiosos y de otorgar grandes préstamos sin intereses o a bajos intereses de los fondos de pensiones de los Teamsters a empresas relacionadas con la mafia. Mientras esto sucedía, Bufalino y Sheeran fueron a Nueva York para reunirse con el subjefe de la familia criminal genovese, Anthony Tony Salerno. Salerno tenía control sobre un gran número de sindicatos y dijo que, si bien apoyaría la campaña presidencial de Hoffa, tampoco se interpondría en el camino de Tony Provenzano y Fitzsimmons. Después de otros contratiempos en la campaña y amenazas contra Fitzsimmons, Hoffa comenzó a acusar públicamente a la mafia de estar involucrada en el fondo de pensiones de los Teamsters. Afirmó que bajo Fitzsimmons, los préstamos dados a la mafia del fondo de pensiones para comprar casinos en Las Vegas no estaban siendo devueltos. Dijo que una vez que estuviera de vuelta en el cargo, confiscaría los préstamos y se haría cargo de los casinos. Para 1975, la relación de Hoffa con la mafia había empeorado más allá de lo que pudo haber imaginado.
Debido a todo esto, Bufalino y otros jefes habían decidido que no era una buena idea que Hoffa se postulara para la elección de 1976 y se lo comunicaron en una reunión, pero Hoffa simplemente ignoró la solicitud de Bufalino. Entendiendo la situación, Bufalino pidió tranquilamente a Sheeran intentar convencer a Hoffa de que no se postulara. Explicó que la gente tenía un problema serio con Jimmy. Y aquí fue donde Bufalino dijo que si podían eliminar al presidente de los Estados Unidos, también podrían eliminar al presidente de los Teamsters. Posterior a esto, y a regañadientes y bastante molesto, Jimmy Hoffa acordó reunirse y arreglar las cosas con Provenzano. Necesitaba que Tony Provenzano y el resto de la mafia estuvieran de su lado si quería tener alguna oportunidad de ganar las elecciones de 1976 y, más importante aún, sobrevivir. Entendiendo esto, se programó una reunión el 30 de julio de 1975 en Detroit, donde Hoffa iba a encontrarse con Provenzano. Unos días antes de la reunión, Bufalino le comunicó a Sheeran que Hoffa debía ser eliminado y que él debía encargarse del asunto. Sheeran comprendió que el trabajo seguiría adelante con o sin él, y si se negaba, también sería asesinado. No tenía elección. Antes de la hora de la reunión designada, Sheeran condujo hasta una casa en Detroit donde tendría lugar el golpe. Un miembro del grupo de Tony Provenzano, Salvatore Briguglio, estaba allí para recibirlo. Presuntamente, parte del grupo de Tony Provenzano estaban allí para la operación de limpieza y eliminación de cuerpos. Charles O'Brien, el hijo adoptivo de Hoffa, recogió a Sheeran y a Briguglio de la casa y los llevó a un restaurante cercano. Recogieron a Hoffa, quien estaba furioso en ese momento. Había estado esperando media hora en el restaurante y dudaba en subir al auto, pero sabía que su amigo de confianza, Sheeran, estaba a su lado, así que subió para llegar al lugar de la reunión. Hoffa caminaba unos pasos por delante de Sheeran cuando entraron en la casa. Hoffa no vio a nadie, era una trampa. Cuando Hoffa se dio la vuelta y se dirigía hacia la puerta, Sheeran le disparó 2 veces en la cabeza a su amigo. Era el fin de Jimmy Hoffa. Se afirmaba que el cuerpo fue llevado a un crematorio cercano unos días después de la desaparición. Aunque siempre quedaría envuelto en el misterio, si el hijo adoptivo de Hoffa sabía de los planes, este lo negó en repetidas ocasiones cuando se le culpó públicamente. En una entrevista negó tener nada que ver con la desaparición de Hoffa y dijo que no creía que el misterio de su muerte se resolviera nunca. Dijo que veía a Hoffa como una figura paterna. Era un niño cuando Hoffa lo acogió, junto con su madre. Es muy frustrante. Tengo tanto dentro, mi amor por él y su familia, dijo Charles O'Brien. Hoffa fue presidente de los Teamsters de 1957 a 1971. El FBI ha dicho que su desaparición está relacionada con sus intentos de recuperar el poder en el sindicato. Se sabía que Hoffa tenía la intención de testificar ante el panel especial de investigación del Senado de los Estados Unidos sobre la participación de la mafia en los planes respaldados por Estados Unidos para asesinar al presidente cubano Fidel Castro, dijo O'Brien a la prensa. O'Brien nació en Kansas City, Missouri, en 1933. De niño se mudó a Detroit con su madre después de que su padre abandonara a la familia y la madre de O'Brien se hiciera amiga de la familia Hoffa. Cuando Hoffa se convirtió en presidente del sindicato, O'Brien se convirtió en su asistente especial a los 23 años. Estaban tan unidos y Hoffa trataba a O'Brien con tanto afecto que mucha gente pensaba que Hoffa era su padre biológico. Sheeran y Bufalino fueron a Nueva York para reunirse con Tony Salerno para atar cualquier posible cabo suelto del asesinato. Tony Provenzano también estaba en la reunión. Provenzano afirmó que Sheeran sabía que Hoffa quería eliminarlo a él y a Fitzsimmons. Pero finalmente Bufalino tuvo una charla tranquila con Salerno y la disputa se resolvió. A los pocos días de la desaparición, Sheeran estaba visitando a su exesposa Mary para dejar dinero. Su hija Peggy estaba allí.
Ella podía ver la expresión en el rostro de Sheeran y sabía que su padre estaba involucrado en la desaparición de Hoffa. Fue el último día que Sheeran vería a su hija. En 1978, la mafia tenía sospechas de que Salvatore Briguglio estaba cooperando con el FBI. El protocolo normal sería que si un mafioso iba a la sede del FBI por cualquier motivo, tenía que informar a su capitán antes de hacerlo. Pero Briguglio había visitado la sede del FBI sin informar a ninguno de sus superiores. Ahora estaba marcado para morir. Sheeran y un asociado estaban observando a Briguglio. Él pasaba por el restaurante en la pequeña Italia, el mismo lugar donde supuestamente Sheeran había atacado a Joe Gallo 6 años antes. Sheeran y el asociado se acercaron a Briguglio. Sheeran lo saludó y luego disparó 2 veces. El asociado le disparó 3 tiros más en la cabeza. Era el fin de Salvatore Briguglio. En 1980, Sheeran fue absuelto de los cargos de asesinato, pero un año después fue declarado culpable de una serie de delitos y fue enviado a la Institución Correccional Federal en Minnesota, donde permaneció durante el resto de la década de 1980. A principios de la década de 1990, fue trasladado a la Institución Federal de Springfield, Missouri, donde se reunió con su amigo y mentor de toda la vida, Russell Bufalino. Anthony Salerno también estaba allí cumpliendo cadena perpetua por extorsión. En 1991, Sheeran fue liberado bajo libertad condicional anticipada por motivos de mala salud. En 1995 fue condenado a 10 meses de prisión por violación de libertad condicional después de tomar una copa con el jefe de Filadelfia. El 10 de octubre de 1995, Sheeran, enfermo y frágil, fue liberado de la prisión. El tiempo se acababa para el viejo irlandés. Pasaría sus últimos años en cuidados, registrando sus memorias con la ayuda de Charles Brandt. El 14 de diciembre de 2003, Frank el irlandés Sheeran murió pacíficamente en un hogar de ancianos a la edad de 83 años. Muchos de sus amigos decían de Sheeran que era un tipo honorable, evidentemente honorable dentro del círculo criminal, que no se malinterprete. Se dice que a lo largo de muchas décadas, Sheeran declinó las ofertas de las fuerzas del orden de convertirse en informante del gobierno a cambio de su libertad. En los círculos de la mafia, a menudo se le mostraba tanto respeto como a miembros plenamente acreditados de la Cosa Nostra, un privilegio que nunca tendría debido a su herencia irlandesa. Si te ha gustado la intrigante historia del irlandés Frank Sheeran, entonces deberías ver también la increíble historia de los hermanos gemelos Gángster. El vídeo lo tienes justo ahora en pantalla.